enojado, molesto, encabronado, me va a jalar toda la información. ¿Por qué? Porque lo estoy entrevistando a una hora que tiene hambre. Lo estoy entrevistando saliendo de una bronca en el que tardaron horas deliberando. Lo estoy entrevistando en un día donde viene desvelado, o en un día donde antes hubo una sesión maratónica en donde seguramente no va a traer humor de darme respuesta. Eso hay que tener cuidado. O un paciente, si llega un paciente ya, digamos, tocado por otro tipo de efecto, no me va a dar la respuesta que yo estoy buscando de manera óptima. A lo mejor ya se metió unos chochos por ahí en su casa, o ya le dieron quién sabe qué cosa naturista o homeopática, no sé qué, y yo le quiero hacer aquí unas mediciones, me va a botar me va a salir pues un valor atípico, un extremo, y me va a jalar la recta, me va a jalar el comportamiento. Abusados con eso, muchachos. Hay que tratar de controlar eso. Hay que la mejor día, la mejor hora, la mejor condición. Hay que estudiar los pacientes. Hay que estudiar a la población donde uno va. Fíjense que idealmente, como lo que hace la gente de sociales, primero hay que echarse una vuelta a ver cómo está ese pueblo, a ver qué piensan, a ver cómo está la cosa, es una tardecita, a ver qué, por las opiniones que voy a recoger. Y un poco entrar uno al chisme, ver cómo se expresan en el Facebook esa comunidad, cómo se expresan en otros tipos de estudios. Si hay alguna lectura a través de algún periódico, de algo que me diga de esa zona. Yo googleo, yo hago un estudio y ya pinto entonces toda la comunidad. Y ya digo, esa comunidad votó hace 2 años por el PRD. El próximo año dice que van a votar por Morena. Y así están por aquí. Entonces yo tengo que medir los tiempos. Esa gente tuvo una bronca con el gobierno, se inundaron y no los atendieron. Yo no puedo hacer este tipo de preguntas, van a salir sesgadas. Esa gente cerró la calle el otro día porque el agua que sale es como chocolate. Yo no voy a preguntarle sobre infraestructura de agua potable o alcantarillado. Entonces, abusados con eso, muchachos, abusados con eso. Hay que estudiar la zona que uno va a trabajar, los especímenes, los pacientes, la comunidad, los entrevistables, la gente que voy a entrevistar, hay que estudiarla también. Entonces, por eso es tan importante la parte del protocolo de investigación, la parte del anteproyecto, la parte del conjunto entre varios investigadores, para saber cómo vamos a analizar más bien, cómo vamos a hacer ese estudio y analizar la información. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar ya al tema de múltiple. Para que ya. Y precisamente aquí tengo un problemita que lo vamos a checar rápido antes de irnos al receso. Vamos a leerlo ahí para también, vamos a tratar de oxigenarnos un poco. Hay unos estudios, muchachos, de análisis sensorial, que cuando están probando alimentos o nuevas marcas, se les hace, por ejemplo, una ronda de pruebas y luego se les da agua o alguna bebida que los desconecte de lo que traían antes. Agua mineral, agua sola, o alguna bebida que tenga un efecto, digamos, neutralizador o neutralizante o neutro, para que rompa con lo que vienen, digamos, trayendo a nivel de percepción. Como lo que decían hace unos días, de las preguntas que vienen en los cuestionarios, ¿no? Que de pronto aparece una pregunta y es ese efecto de tratar de bajar la intensidad o tratar de calibrar las respuestas de la persona, la respuesta del entrevista. Entonces, así nosotros ahorita vamos a recalibrarnos con un problema de otro orden. Fíjense, ese está interesante para la gente que hace educación. De hecho, Dina me platicaba hace rato un rollo ahí interesante. Vean ustedes ahí, muchachos, tenemos una base de datos donde se está buscando la manera de comparar qué cosa. Creo que es el rendimiento, ¿verdad? ¿O qué? A ver, vamos a leer. 2 profesores con el propósito de examinar cuál es la influencia que los métodos de enseñanza basados en el trabajo libre y creativo del alumno ejercen sobre su rendimiento escolar. Ok. Llevaron a cabo una investigación con 60 niños y niñas
en los que evaluaron los siguientes aspectos. Miren qué interesante, muchachos. Qué interesante. Aquí vamos a ver una variable de respuesta que tiene que ver con el rendimiento, pero tenemos variables explicatorias, variables informativas, variables regresoras, que son las que están incidiendo, que son las que están aportando, abonando, construyendo sobre esa variable de respuesta que me interesa, que es rendimiento escolar. Y ahí dicen de creatividad, ¿verdad? Dicen creatividad. Me imagino que también deben haber estándares para medir qué tan creativo es un chamaco, pues. Capacidad de orden, también debe haber otro estándar, otra prueba, alguna cosa que tenga que ver con... Y fíjate, Dina, aquí, aunque sea cualitativo, Dina, aunque sea Likert, aunque sea ordinal, si tienes bastantes datos y si están agrupándose en una forma ordenada en cuanto a las preguntas y respuestas del nivel, lo puedes tratar cuantitativamente como una regresión, como un diseño de experimento, como una prueba de 2 poblaciones o 3 o 4. Pero claro, aquí la ventaja que tiene esta gente, que tienen estos chavos, es que lograron entrevistar, analizar, estudiar 60 niños. Eso es valiosísimo porque eso que les platico ahorita, Dina, que tiene que ver con, o sea, poder trabajar con variables y respuestas cualitativas a un nivel cuantitativo como regresión, se puede hacer siempre y cuando tengamos muchos datos, bastantitos datos. Y aquí estos muchachos lo hicieron de esa manera. Tienen 60 observaciones. Y a los 60 le calcularon o le midieron o le tomaron esas lecturas. Entonces, fíjense, muchachos, tenemos rendimiento, y vamos a ver cómo influye sobre el rendimiento escolar esas otras 3 características del estudiante. Cuando dices bastantitos datos... Mira, para eso algunos hablan de 100. Igual no usan un número mágico, y así como nosotros el 30. Igual he escuchado así de 100. No, mira, generalmente hacemos evaluación docente y prácticamente lo que hacemos es un censo, porque todos los estudiantes evalúan a sus maestros a través de los diferentes cursos. Y tengo alrededor de 2,000 datos por semestre. Wow, interesante. De 2,000 casos, porque entonces, un estudiante evalúa 7 cursos. Perfecto. Sí, de hecho, fíjate, eso también lo hacemos nosotros. A nosotros el estudiante nos evalúa. Pero eso es interesante, Dina, porque entonces tienes suficiente información incluso hasta para estratificar. O sea, puedes poner, como me platicabas hace rato, puedes poner entonces grupos o grados, generación, género. Puedes hacer un diseño de experimento así tipo factorial, hasta con 3 factores y sus respectivos niveles, porque tienes suficientes datos. O sea, dividir la información. Ajá, exacto, seccionar. Sí. Solo tenemos, por ejemplo, semestre, grupo y curso. Tendrías 3 factores. Para clasificar. Ajá. Entonces tendrías, por ejemplo, semestres tendrías que serían ¿cuántos? 5, ¿no? 5 semestre 3, semestre 1, 3 y 5. Exacto. Son 3 semestres. Exactamente. Entonces tendrías semestre, un factor, 3 niveles. Tendrías, ¿qué dijiste? Grupo, que son 5 grupos. Hay semestres de 5 grupos, semestres de 4 grupos. Excelente. Entonces tendrías 1, 2 hasta 4. Sería factor grupos. 4 niveles o 5 niveles o 3 niveles. Y luego tendrías cursos. Son 7 cursos. Esos sí son. Excelente. Déjame sacar las cuentas porque tiene suficiente. Tendrías 7. A ver, tendrías 7 por 4 por 3. 7 por 3, 21 por 4, 21 por 4, 84. Si fueran al menos 3, está sobrada. 3 por 4, 12, 3 por 8, 24. Tendrías que tener mínimo 252 observaciones, Dina. Sí. Y tienes 1000, claro que lo puedes hacer. Incluso puedes hacer lo que dice Tamago. Puedes incluso hacer un barrido, así como con descriptivo, para ver si no tienes extremos y empiezas a darle más calidad a tus datos. Sí, de hecho, en primer semestre lo hice, porque hice un contraste
y me sugirió diferencias, pero se me ocurrió hacer una gráfica y en la gráfica vi que habían 3 grupos. Fíjate, o sea, sí. El grupo 1 y 2 puntaban muy parejo y el grupo 4 y 5 y el 3 se desprendía de los otros 2. Excelente, excelente. Entonces, otra vez, muchachos, y es para todos también. Noel también creo que va a trabajar con esto y seguramente José Raúl. Aunque sean variables, muchachos, medidas a través de una escala Likert, a través de un cuestionario aparentemente cualitativo o aparentemente ordinal de mucho poco nada, si ustedes tienen bastantitos y lo pueden categorizar en 1, 2, 3, en 0, 1, 2, tengan la confianza de trabajarlo así de esta manera. Ahí la fortaleza está en que la masa de datos permite darle equilibrio a eso que pudiera ser desordenado o pudiera ser diverso. Pero claro, aquí habría que hacer el esfuerzo pues de lograr, como les decía ahorita el término bastantito, al menos 100 observaciones, al menos 100, para que le dé un poco de soporte a esa aleatoriedad y esa incertidumbre intrínseca en cada individuo, al ser una escala Likert, al ser un mucho, poco, nada, al ser un más o menos, bastante, muchísimo. Entonces, abusados con eso. Una observación. Si conoce el grupo, conoce la cantidad de alumnos y tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Sí. De hecho, pero aquí, creo que aquí no la tienen, déjenme ver aquí. No, aquí estos chavos no pusieron esa. No, me refiero al caso de Dina. Sí. Mira, generalmente no sacamos sexo, no les pedimos el sexo en la encuesta. Sí, porque también tiene que ver también con una parte de ciego o de anónimo, pues también. Sí, de anónimo. Ajá. Sí. Pero fíjate, ya tienes, pues saqué las cuentas y necesitabas al menos 252. Así que si tú haces un barrido a nivel de buscar extremos o disconformidades o algo así, porque luego los chamacos tampoco llenan todo y a veces sí se nota que se sesgan, entonces puedes compactar a unos 500 de esos miles que tienes. Y suficiente para poder meterle todo lo de diseño de experimento. Suficiente. Bueno, qué bueno que tocamos el tema porque aprovechamos ahí para platicar lo que está haciendo Dina. Muy bien. Vamos entonces a ir a esta base de datos, muchachos. Fíjense, son cuatro variables. Son 3 explicatorias o 3 regresoras o 3 informativas. Y una que es la variable respuesta, rendimiento. Y ahorita les voy a enseñar, muchachos, que sepan cuál de esas no está impactando tanto. Cierto, de una vez podemos aprovechar eso, porque también hay una prueba, muchachos, para saber de todas ellas cuáles está aportando más, cuáles menos y cuál puedo reducir. Yo puedo decir, así como cuando vimos en ANOVA, con una regresión puedo decir creatividad y orden son las que más inciden sobre el rendimiento. Coeficiente intelectual no tanto, ahí se ve el número, no tanto. ¿Por qué? Porque es más bien una cuestión asociada al intelecto, que también puede ser para la maldad, como decían mis mayores. O sea, no tanto como para tener buen rendimiento. O al menos, a veces el coeficiente intelectual no es, digamos, adaptable a la manera en cómo medimos el rendimiento del chamaco. De hecho, eso se redefinió cuando Evaristo Galois, cuando Evaristo Galois no fue aceptado a la universidad y vieron que generó teoría matemática de alto nivel y para el futuro y no nos los acabamos todavía, se dieron cuenta que el ingreso a la universidad estaba mal planteado. Y entonces la Universidad de París tuvo que hacer toda una reestructuración, porque entonces estaban dejando fuera chamacos muy buenos como Evaristo Galois, solo porque no sabían medir sus capacidades, sus atributos. Entonces, seguramente acá también estoy pensando en eso, pues, a ver cuál es la variable que sí incide y cuál no, bajo este esquema que estamos viendo. Muchos están planteando, por ejemplo, este rollo como este sistema de competencia, ¿no? Han visto, muchachos, que es la moda ahorita, que ahora es como por el qué tan competentes para hacer algo. Y antes se medía de otra manera, como de cuántos conocimientos acumulas o aprendes para responder a un cierto
a una cierta situación. Ahora es al revés, o ahora es de otra forma. Digamos, qué tan competente eres. Igual así, el mundo tiene que ir reestructurándose a nivel académico, como cuando Galois, porque precisamente eso es lo que va a hacer que poco a poco encontremos el mejor sistema para evaluar, para dar ingreso a los chamacos o para que salgan. Nosotros tenemos una bronca aquí en la UJA, tenemos el ingreso, la transición y la salida. Entonces siempre hay problemas porque discutimos, ¿será que estamos eligiendo bien los que entran? ¿Será que estamos evaluando bien a los que están aquí ya en vivo? ¿Y será que estamos midiendo bien a los que salen? Entonces todo un rollo pues ahí. Bueno, eso sería un tema interesante con los pedagogos. Ok, ¿saben qué? Vámonos al receso, ya son 7:40. Regresamos ahorita, muchachos, en unos 15 minutos. Y mientras analicemos qué está pasando con el sistema educativo. A ver si sí de verdad estamos... Fíjense, yo he visto ahora para ingreso algunos exámenes de ingreso, pues los del Ceneval, que igual parece que también van evolucionando en cada etapa. Estaba viendo unos de hace como 5 o 7 años y ahora los más recientes. Entonces también eso es otra forma también de medir. Muy bien, vamos entonces al receso, muchachos, y regresamos en 15 minutos para meternos ya a este ejemplo que es ya de tipo regresión múltiple. Y para saber qué variable está realmente incidiendo y cuál no, y cuál es otra vez todo el rollo de correlación, todo el rollo de normalidad para la que me interesa, toda la parte que tiene que ver con el R cuadrada, y en particular vamos a encontrar otra herramienta para descartar alguna variable que realmente no esté agregando información, que no esté incidiendo. Eso en el siguiente capítulo. Ahorita que regresemos. Continuamos, señores, continuamos. Ok. Ok. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a buscar la base de datos. La base de datos que refiere es el RLM1, regresión lineal múltiple 1, y vamos a trabajarla. Regresión lineal múltiple 1, ok. Listo, ahí está. Ustedes observen, muchachos, miren, están todas las variables que están involucradas en este caso en el ejercicio. Muy bien. Ok, entonces vamos primero a observar un poco acerca, muchachos, de un gráfico. Pero vean ustedes aquí, tenemos una variable respuesta que es rendimiento. Ahí va a llegar toda lo que aporte creatividad, coeficiente intelectual y esta categoría de orden, estas tres, pero no las pudiéramos ver, muchachos. Entonces vamos a hacer un dibujo par por par y luego les muestro una manera de hacerlo como tridimensional con las que se puedan. A ver, primero, un dibujo. Vamos a hacer un gráfico. Entonces, un gráfico, y acuérdense que la variable Y, voy a poner aquí, una que sea tridimensional. Acuérdense que es scatter. Ándale, tridimensional, una de estas. Esta. Y me va a pedir quién está en X y Y y Z. Bueno. Yo quiero ver en X, primero voy a ver un par en X, en X, en X. En Y voy a poner la que me interesa, que es rendimiento escolar. Y voy a ver primero qué pasa con la primera que tiene que ver con orden y con creatividad. Voy a ver primero esa triada. Sigo viendo rendimiento escolar y ahora voy a poner abajo los ejes de orden y de creatividad. Y lo voy a ver. Empezando con eso. Vean, muchachos, ya es otro dibujo. Ching, vamos a ver si lo puedo estirar para ver si lo puedo mejorar. A ver si lo hago para arriba. Uno puede jugar con estas puntas, a ver si lo puedo ver más grande. Y aquí adentro puedo también observar
puedo moverlo un poco, espero. Creo que no lo puedo mover, no lo puedo rotar, pero bueno. Tengo esa imagen, no es muy clara. Voy a ver eje por eje. Voy a ver cada uno de ellos. A ver, este fue rendimiento escolar, capacidad de orden y creatividad. Voy a poner otro para incluir la que tiene que ver con... Me voy a poner ahora que me faltó, que es coeficiente intelectual en lugar de creatividad. Exactamente. Y a ver qué cosa me da. Si me genera otro gráfico. Coeficiente intelectual, capacidad, orden y rendimiento escolar. Pero no se aprecia muy bien, muchachos. Voy a tener que hacerla par por par. Voy a verla par por par en una gráfica que sea una por una. Ah, ya sé, voy a hacer esta que es una de Scatterplot. Pero bueno, voy a ver primero par por par. Ok, primero par por par. Bueno, primero par por par. Primero veo el rendimiento escolar comparado con creatividad. Ok, ahí está. Y ya me sale un gráfico. Vamos con el siguiente. Ahora, eso es con creatividad. Ahora lo voy a ver con coeficiente intelectual. A ver qué tal. Y otro dibujo. Y ahora, el último que tiene que ver con capacidad de orden. Y vamos a ver. Ya, ahora sí, tengo ya perfil por perfil. Vamos a ver, muchachos. Empezamos. A ver, aquí está. ¿Qué podemos decir, muchachos, en cuanto a la variable de creatividad y rendimiento escolar? ¿Se puede observar alguna trayectoria que valga la pena modelar a nivel lineal, a nivel de tendencia? Una cuya pendiente puede ser casi cero. Ándale, sí, muy como muy homogénea, muy pareja. Pero ahorita vamos a ver, ese es nada más un perfil. Acuérdense que esto es una cosa como en 4 dimensiones, que no podemos ver todavía. Estamos nada más proyectando como plano por plano nada más. Bueno, no importa. Claro, ahí se podía ver como que no tendría tanto chiste una regresión lineal o una recta porque la pendiente apenas, pero bueno, vamos a ver las demás. Esta tiene que ver con... miren, muchachos, coeficiente intelectual con rendimiento escolar. Parece que sí. Exacto, tiene una tendencia positiva. Muestra como si hubiera una asociación positiva directa entre estas dos. Ese ya nos da un referente. Y la tercera, que es capacidad de orden y rendimiento escolar. Bueno, un poco... Bueno, ahorita veríamos. Claro. Casi igual que la primera, que es... Casi igual que la primera. Pero precisamente... ¿No cruzaste? Exacto. ¿No cruzaste coeficiente intelectual con creatividad? A ver, estaba fijándome nada más en las que impactan el rendimiento escolar, pero vamos a ver lo que dice Lina, porque igual vamos a ver entre ellas qué puede pasar. Voy a ver ahora, exacto, vamos a ver creatividad. ¿Y cuál me dijiste? Coeficiente intelectual. Ándale, a ver exacto. Voy a poner acá abajo la de coeficiente intelectual. Ándale, a ver si... No nos interesa ese perfil, pero vamos a ver qué pasa. ¿Esa capacidad de orden qué es? Es orden, así se llama la descripción. A ver, déjenme ver cómo lo pone en el PDF. Dice capacidad de orden. Es una de las características de este tipo de enseñanza basada en trabajo libre y creativo del alumno. Ok. Medio Montessori, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, parece que aquí la regué. Ya hice un relajo, pero bueno, vamos a ver rendimiento, creatividad. ¿Saben qué? Voy a quitar todo. Ándale, voy a quitar todo. Entonces, a ver, necesito ver ahorita que me comentaba Dina, quiero ver coeficiente intelectual, a ver cómo responde con creatividad. Vamos a ver. Es esta tercera. Creatividad y coeficiente intelectual. Igual como que hay unas cosas,
pareciera que hubiera como una tendencia, ¿no? Que a mayor coeficiente intelectual pareciera que abona a la creatividad, pero los datos están muy, muy dispersos. Están dispersos, pero sí, parece como que si llegara una línea positiva, por cierto. Ajá, sí, y puede que tenga sentido, claro que sí. Pero acuérdense ahorita, muchachos, estos investigadores están interesados en observar todas estas variables, cómo impacta, cómo influyen en el rendimiento escolar, rendimiento académico. Quieren ver la creatividad cómo abona, quieren ver el coeficiente intelectual cómo abona, quieren ver la capacidad de orden cómo abona. Doctor, ¿sí? ¿me convendría poner la creatividad en la parte del eje X y el coeficiente intelectual en la parte del eje Y para ver, creo que mejor el... Vamos a ver este dibujo, nada más como pura especulación, porque esto, como comenté, no es el interés ahorita de la investigación, pero vamos a ver. Creatividad entonces sería en la parte del eje X, vamos a apreciarlo mejor. Ese sería otro estudio que pudiéramos hacer. Y coeficiente integral, vamos a ver eso. Otra vez se ve muy parejo, apenas una tendencia, pero a ver, la creatividad abona el coeficiente intelectual. ¿El coeficiente intelectual es algo nato que trae uno o es algo que se va acumulando? No sé, pero bueno, es parte del desarrollo, ¿no? Por el coeficiente intelectual va ganando uno, ¿verdad? Va ganando uno un poco con... Claro, sí, claro, sí. Pero bueno, nosotros no perdamos de vista aquí, muchachos, que nuestro interés está en rendimiento escolar y esta tríada. Tenemos la tríada de capacidad de orden, una característica de los niños a la hora de trabajar de esta manera libre y creativa, orden. La otra tiene que ver con creatividad y la otra con coeficiente intelectual. Seguramente esas tres variables que son regresoras, que son informativas, que están influyendo sobre el rendimiento escolar, seguramente han sido medidas, han sido dimensionadas con un instrumento, un test, una prueba muy bien establecida. Seguramente manejan algunas características tipo Likert, tipo ordinal, no sé, de alguna manera ya hay estándares sobre eso. Y los investigadores están, me imagino que proponiendo, están experimentando un nuevo esquema de enseñanza-aprendizaje, de educación, de cuestión académica, pero basándose en la creatividad y la libre, digamos, el libre aprendizaje o el libre conocimiento a nivel creativo, no sé. Que yo creo que eso nos falta, muchachos, en algunas etapas de la universidad. Decían unos amigos extranjeros que comparábamos, decían que en México los niveles académicos así de nivel mundial, de calidad internacional, eran el preescolar y los posgrados de investigación con CONACYT. En el centro se perdían algunas cosas. Y sí, la educación preescolar es increíble, mucha creatividad, mucha libertad para que los niños hagan y todo. Y como dice José Raúl, seguramente eso va abonando su coeficiente. Y en la parte de los posgrados, los doctorados, por toda la investigación, pues obviamente las tienes que adquirir, quieras o no, pues no sales. Okay. Se refiere que todo niño es muy creativo, pero conforme va pasando los niveles, los mismos profesores y la misma estructura que se tiene, la forma de enseñar es muy, digamos, limitante. Exacto. Evita que el niño siga desarrollando esa creatividad. Lo malo es que, bien como lo dice usted, cuando ya se sobrepasan los estudios ya de un posgrado, te vuelven a pedir a que seas creativo, porque tienes que ser creativo para poder sacar el sistema. Claro, si no, no vas a poder. Y pues hasta más trabajo, ¿no? Porque tienes que rescatar esa actividad del niño y volver a rescatar esa parte, ¿no? Y quizá por eso cuesta más trabajo los posgrados. Creativo al escribir, creativo a planear un diseño, creativo a saber tomar tu muestra, investigar en la zona que vas a estudiar, saber cómo planear un experimento, cómo muestrear, cómo manejar. Porque a mí me impresionan aquí los muchachos, mis colegas ahí con Abraham, que independientemente del nivel que están estudiando, todos ya tienen habilidades de manejo de laboratorio, pero increíble. O sea,
vuelven a ser creativos, vuelven a ser, digamos, ordenados y creativos para poder llevar a cabo bien sus experimentos y controlar todo y optimizar. Eso se me hace también bien padre porque abona otra vez, recupera eso que el preescolar tenía. Y seguramente estos colegas, estos que están trabajando en este estudio, a lo mejor dentro de un nivel de estudios básico, medio superior, no sé a qué nivel, no dice el artículo, a ver si nos lo pudiera investigar el maestro Luis, a ver si tiene alguna referencia, o nada más una base de datos ahí. Pues son niños, ¿no? Sí, pero de alguna revista, por ejemplo, un journal de pedagogía o un journal de no sé qué, para ver qué tan amplio es el estudio, ¿no? Porque yo me imagino que es recuperar estas cualidades creativas de los niños de preescolar para ver si abona, digamos, a nivel ya de primaria, secundaria, en algún nivel, y pueda ayudar a mejorar el rendimiento escolar. Y ver cómo lo calificaron, ¿no? Porque estuve viendo yo un estudio en Finlandia, que son los que ocupan el primer lugar, ¿no? De los primeros lugares en los exámenes. Ajá. Y ellos mencionaban que para nada dejan tareas. O sea, ellos no cuentan las tareas como las contamos aquí en México, que es como un puntaje. Y sobre todo ellos no les dejan tareas en casa, porque lo que prefieren es que el niño explore. O sea, estoy hablando de nivel primaria, que el niño explore, que el niño investigue y cuando llegue tanto a su casa como en la escuela pueda preguntar tanto a los profesores como a sus padres sobre cierta situación. Entonces, en el estudio mencionaban de que aquí en América no es así. Aquí en América sí somos muy cuadrados en el aspecto de que no haces tarea, aunque tengas un coeficiente intelectual más alto, tienes menos calificación. Por el simple hecho de que no me trajiste el mapa con el color que yo quise, aunque el niño tenga el conocimiento geográfico de ese mapa, de todas maneras yo te bajo el punto porque yo lo pedí rojo. Entonces ahí estamos como que limitando la creatividad. Claro. Y en cuanto al rendimiento escolar, obviamente va a parecer más bajo ese rendimiento porque le estamos poniendo menos calificación, a diferencia de Finlandia. Es cierto. En Finlandia, que me llamó mucho la atención, digo yo como mamá, no por eso estuve checando esos artículos, es que en Finlandia le dejan mucha responsabilidad a los papás, pero no en tareas. Aquí en México no las tareas a los papás, no sé, es increíble. Aquí dejan en la educación a los padres explicándole de lo que uno sabe al niño. Por ejemplo, de mi área, lo que yo sé de mi área se lo puedo explicar a mi hijo. Y entonces esa información que yo le voy a pasar ya comidita, ya bien explicada, porque yo ya lo estudié y me ha pasado. Yo, en cuestiones de inmunología yo les puedo explicar muy bien a mis hijos a su forma, a su manera, y te manejan muy bien un tema. Eso es lo que trabajan allá, que todo papá les explique algunas leyes, alguna información a sus hijos y no les dejan tareas, simplemente el niño por sí solo va aprendiendo y cuando llega a la escuela y si tiene alguna duda, el profesor nos ayuda. Entonces sí, la forma de que trabajamos aquí, por supuesto, limita mucho a los niños de primaria, pues obviamente pues esa capacidad que tenemos en kinder. En kinder en realidad no son tan cuadrados por lo mismo. Si el niño quiere pintar el dinosaurio de rojo, lo pinta. Y si lo quiere pintar de verde, lo pinta. Y si lo quiere pintar de amarillo, lo pinta. Las maestras no los limitan. Dicen, bueno, así tú crees que es el dinosaurio, déjalo. Como que sí hay más creatividad y más libertad creativa en ese aspecto. Y eso precisamente es lo que hace diferencia en los países, porque también contribuye el ambiente en el que están estas sociedades, contribuye, digamos, la población, el nivel educativo en general que tienen los padres de familia y la misma comunidad. Claro que se puede dejar la educación, digamos, a ese nivel de que sea tan creativo, de que sea tan imaginativo, porque todo se presta, hay museos, hay conciencia de la misma sociedad, hay espacio, hay inversión incluso, hay la cultura enfocada en la libertad. Exactamente, entonces es libre, es creativo porque lo permite, y también los padres de familia no trabajan tantas horas como nosotros para más o menos ahí medio vivir, digamos, todo eso presta. Ahora, esa es una parte, digamos, a la que tenemos que ir evolucionando. Ojalá nosotros también, cuando las condiciones mejoren a nivel sociedad, a nivel país, a nivel ya nacional, pues obviamente que podremos ir hacia esa educación
libre, creativa, en la que no me preocupe, por ejemplo, qué pasa con estos padres. Por ejemplo, algunos de mis colegas que son unos son irlandeses, otros son holandeses. Pues claro que, digamos, sin problema pueden educar hacia sus hijos en ese nivel, con ese sistema, porque no están preocupados por el centavo, por la devaluación, por los recortes de presupuesto para nuestros trabajos. O sea, hay esa libertad. Y las horas también de trabajo y las jornadas de las familias que trabajan y conviven, pues son más definidas. Se presta todo. Entonces, ojalá nosotros en la medida de lo posible podamos seguir, como dice aquí Jordan, lo que hacen las maestras de preescolar, que yo recuerdo también en mi casa. Así que cuando mi hija empezó a rayar paredes, yo le compré un blog así de papel bond, bueno, varios, y los atornillé a la pared, y entonces ahí hizo lo que quiso, y ya, digamos, de los colores que fueran. Pero igual nosotros tenemos que promover de alguna manera. De hecho, ahorita que lo dice Jordan, y yo me preocupo ahorita con mis alumnos, digo, ¿será que así estoy midiendo mal a mis estudiantes? ¿No será que por no dejarlos creativos, o ser creativos, o ser libres, los estoy encajonando a que tienen que demostrar un teorema, que tienen que ser precisos con el cálculo, que tienen que ser muy cuadrados con este seguimiento de pasos para obtener? Y a lo mejor si algún muchacho puede crear algo nuevo, puede digamos, promover un nuevo pensamiento, pues no le estoy dando chance. Lo voy a reflexionar. Por eso no debe dejar esas tareas ahora. Debe perdonar. No, pero ustedes lo tienen que hacer. Claro. Fíjense que eso, doctor, que es interesante, de hecho, esta prueba que se nos presenta aquí, porque como que es lo que de alguna forma busca demostrar cualquier sistema educativo, es decir, dónde hay más rendimiento escolar, dónde puede o bajo qué contexto, condiciones o características de un sistema educativo se puede lograr el objetivo que el alumno aprenda, ¿no? Exacto. En este caso, que se pueda medir el rendimiento escolar. Y mucha gente piensa, y por eso yo creo que uno de las variables aquí es el coeficiente intelectual. Exacto, sí, el coeficiente intelectual. Puedes rendir más si eres más inteligente, ¿no? Entonces se asocia el coeficiente intelectual al rendimiento escolar. A medida en que eres más inteligente, supuestamente en esa medición, vas a obtener 10, vas a ser un alumno de excelencia, ¿no? Entonces por eso es relevante aquí que van a medir o miden estas otras variables, ¿no? Claro. El orden, la creatividad, exacto. Y además, es interesante aquí, como lo comenta José Raúl, cómo este es un ejercicio, yo creo que debiéramos hacer todo, así como Dina recoge la información en una plataforma, ¿verdad, Dina? Que ustedes guardan todo eso. Es un poco lo que al menos ahorita nos están pidiendo en la UJAT, de que ya tengamos sistematizado todo lo que van a ser las evaluaciones de los estudiantes. Y entonces ahí pudiéramos comparar lo que dice ahorita José Raúl. A ver, por ejemplo, si lo que demostró en un examen como el examen Ceneval, que tiene muchas medidas asociadas a lógica, a psicométrico, abona en el rendimiento. O a ver si la materia que estoy dando, que debe estar más cargada hacia lo creativo. Yo imagino, por ejemplo, esas materias del área de arquitectura, por ejemplo, de diseño, incluso de software también, donde hay mucho que meterle de creatividad, mucho que meterle de ingenio, pues. Ver de alguna manera si eso abona o no. Voy a guardarme eso y lo voy a vender también, que se puede también hacer eso. Entonces, estamos viendo cómo el rendimiento escolar y el coeficiente intelectual, miren aquí, tiene una tendencia relativamente positiva, pero a ver qué salen los datos. La otra que tiene que ver con creatividad propiamente, el rendimiento escolar, vean cómo pareciera que no va a abonar, muchachos, porque pareciera que es homogénea, pareciera que no va a influir, pareciera que no tiene un impacto significativo, algún efecto pues que realmente sea significativo en el rendimiento escolar. Y la primera, y la otra que era capacidad de orden. Vean, muchachos, también eso, vean también ahí en esa parte. Y yo estaba recordando de un grupo de muchachos que tuve, un grupo muy bueno de físicos.
Me los dieron para una materia, yo regresaba de estudiar y me los dieron, pero me topé como con 5 muchachos brillantes, pero eso sí, desordenados, ay Dios mío, imbañables, no, pero eran brillantísimos los condenados, brillantísimos. Aprovecharon a hacer la carrera así unos 3 años y medio que marca la universidad y se titularon por examen general de conocimientos así en un jurado y rápido se fueron. Están en el CIO, están en el Simprestab, allá se fueron esos chavitos. Pero nada de ordenados, es lo que estoy viendo aquí, nada de ordenados. Pues hay de alguna forma, de forma empírica, comprobó usted que no tiene tanto el orden. Exactamente. Pero sí muy creativos, fíjense que eso sí, muy creativos. Se las ingeniaban, se saltaban pasos, tomaban atajos, usaban resultados de otra cosa para ir avanzando en esto. Muy creativos en armar cosas así. Y seguramente eso es lo que pasa como con los niños, ¿no? Los niños que están en el preescolar, uno les deja una actividad y ellos van a buscar la forma, digamos, más impensable para poder cumplir con una actividad. Si no está el color que quiero, no importa, lo hago con el color que tengo. Si no tengo, digamos, la otra pieza para ponerle en este rompecabezas, le pongo una parecida y que siga adelante, pues. Entonces muy relevante esto. Bueno, pero vamos a ir. Sí, como anécdota, doctor. Adelante. Sí, ahorita recordé la anécdota de un sobrino que le pusieron, estaba en la primaria, ¿no? Y le puso su maestra varias palabras en el pizarrón. Okay. Y pues ya con eso iban a finalizar, terminaban de copiar y ya se iban a ir. Entonces la instrucción decía, ordena las palabras y forma las frases. Entonces el niño lo que hacía era, pues iba copiando pero iba ordenando al mismo tiempo, no lo copió tal como lo habían puesto en la pizarra desordenado, sino ya de una vez lo terminó. Entonces se lo mostró a la maestra y dice la maestra, oye, pero esta es tarea, ¿y qué importa si ya la hice? Y como que a veces estamos muy cerrados, ¿no? Eso. Y los limitamos a los pequeñitos. Sí, es cierto, sí. Hay más pájaros de un tiro, ¿no? De hecho, fíjate, ahorita que comentamos eso, no sé si ustedes han revisado, pero los últimos premios Nobel que han habido en áreas muy técnicas, muy digamos, como medicina, economía, mucho tiene que ver con recuperar conocimiento y darle otro orden o aprovechar que ya está para resolver un problema rápido. Parece que uno de los premios Nobel más recientes tiene que ver con no sé si es con malaria, que empezaron a buscar, digamos, rutas cortas para ciertos fármacos y tratamientos y rápido curarlos. De no ir ensayando paso por paso, sino ir acortando. Entonces, eso es una cosa también que vemos en los premios Nobel, más creatividad, más libertad con las cosas que ya hay para poder resolver problemas. Cosa que no haríamos nosotros si fuéramos muy estrictos en decir, es que primero tienes que checar esto, luego el siguiente paso, lo tienes que anotar en tu libreta y con cierto color, y luego entonces pasarlo en la otra hoja para que así yo vea que hiciste un paso con el otro. Dios mío, pero bueno, ya quedó la reflexión. Vamos a avanzar. Entonces, estamos viendo orden, estamos viendo coeficiente intelectual y de actividad, cómo impacta, influye o afecta el rendimiento escolar. Entonces ya vimos los gráficos, ya tenemos idea y vamos ahorita a la métrica interesante porque nosotros necesitamos ahorita... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Viendo estos gráficos tanto de la capacidad de orden versus rendimiento escolar y los otros dos, vemos que tienden a ser muy lineales en dado momento. Esto ya de antemano pone en entredicho lo que ellos están viendo, si realmente estos métodos que están aplicando realmente ayudan o no ayudan, porque pues al final de cuentas yo veo que estos niños, la mayoría cae dentro de la media, o sea, todos con el mismo coeficiente intelectual casi tienen la misma capacidad de orden. Cierto. Y tienen la cuestión de la creatividad, salvo los casos extremos como este niño que tiene un rendimiento ¿de cuál? Ajá. El que tiene de 1.5 y está constante
su valor en los tres gráficos. O sea, es cierto. Habría que ver si realmente este producto de estos métodos de... Buen punto, Abraham, buen punto. Están evaluando o es cierto, aquí aparece del propio niño que tiene. Es cierto, aquí aparece otra vez. Se conservan esos tres menores y se conservan esos tres menores de menor rendimiento muy constantes. Es cierto, y lo mismo, es cierto, y lo mismo estos tres, es cierto. Acá están abajo los tres otra vez, y acá están abajo otra vez. Tenemos tres valores que están muy abajo, y este que está destacando arriba. Tiene razón. Ahorita vamos a ver a nivel de exploración de los datos, si son algunos que estadísticamente tienen que ser observados de manera especial y ver si pueden ser retirados del estudio o considerados para decir son características naturales en las que podemos encontrar esos saltos. Pues qué bueno que Abraham lo comenta, porque sí es el siguiente paso. Precisamente el siguiente paso es explorar la información y nos vamos a poner todos para ver de qué manera se comportan. Recuerden que en particular nosotros tenemos como interés la normalidad de la variable de respuesta, que en este caso es la que tiene que ver con rendimiento. Pero bueno, para ir más adelante seguramente sí sería interesante descartar, como lo que dice Abraham. A ver, vamos a ver si esos niños, los tres y el que destaca, ver si hay una situación particular para excluirlos o si es una condición normal que tiene que arrastrarse porque así tiene que ser. Vamos a verlo. Gráficos, histograma y prueba de normalidad. Estadísticos, pues estoy pidiendo un slide de percentiles y descriptivos y que me dé dibujos y números. Lo voy a poner acá y vamos a poner a ver esos primeros resultados. Vamos a ver qué sale. Ahí está. Son 60 observaciones, están muy bien definidas para cada grupo, para cada variable, no hay problema. Y aquí vamos viendo con la media, en cuanto a capacidad de orden, está en alrededor de 5.8, pero una mediana de 6, parecía centrado, pero hay valores extremos como los que veíamos hace rato. De hecho, los valores extremos están en rendimiento escolar, porque es la variable que nos mostraba esa parte que se desprendía. El coeficiente intelectual 96, y acá aparece con 97, también puede estar centrado. Y el rendimiento escolar, que es la que nos interesa, muchachos, rendimiento escolar, media de 0.77 y mediana de 0.80, pero hay un mínimo de 0.14 y un máximo de 1.50. A ver qué nos da eso. Y la creatividad, pues también tiene otras características de centralidad más o menos estable. Bueno, voy a avanzar. Total, que lo que a mí me interesa es acá, a ver, los valores. Voy de una vez a la media, bueno, voy a ver los extremos. Exacto, aquí en los extremos puedo ver. En capacidad de orden, alguien que tenga más orden y métrica, 10, y más, el menos tiene 3. Coeficiente intelectual más alto son 130 y el más bajo 53. Vamos a ver a quién corresponde ese más alto. Rendimiento escolar, que es mi variable, el máximo 1.50 y el más pequeño 0.14. Y creatividad, encontramos chicos con un valor de 10 y el más bajo con ninguna, con 0. Doctor, esa parte, digo, y no sé, la maestra Dina ahí que nos pueda orientar, ¿puede catalogarse a personas con 0 creatividad? O sea, habrá personas que tengan 0 creatividad. ¿Cómo vamos a haber hecho esa medición? A mí me hace mucho ruido. A lo mejor es el instrumento, ¿no? Pero sí, debe ser muy específico, José Raúl, muy específico y muy ad hoc a la metodología que están tratando de probar, en el cual la creatividad asociada a esa modalidad, a esa metodología, a ese nuevo paradigma de educación, a lo mejor no abona, no marca un valor de creatividad en ese sentido. Claro, no significa que no tenga creatividad, claro que nadie, el que menos seguramente tendría algo de creatividad. Pero me imagino que en el contexto de este estudio, con ese test o esa prueba, muy asociada a lo que estamos tratando de encontrar, que es el efecto sobre el rendimiento, marca que hay un 0 de creatividad.
pero sí, muy también muy, habría que leer pues el artículo. Ahí debe estar el maestro Luis ya buscando en los journals a ver dónde está ese artículo. Muy bien, cierro aquí, avanzo y ya directamente a la normalidad. ¿Qué vemos de la normalidad, muchachos? Observen, mi interés está en el rendimiento escolar. Aquí está mi interés, y son 60 observaciones. Vean muchachos, ese p-valor para nuestra variable de interés, 0.009, o sea, apenas se está acercando al 1%, al 0.1, se está acercando al 0.1. Hay una mínima normalidad asociada a un valor del 99% si lo quisiera ver así, o sea, 0.01. Bueno, eso de alguna manera nos da un cierto margen. Pero bueno, vamos a ver si no hay, comenzamos hace rato a ver si no hay por ahí un extremo, un valor que nos esté jalando la información y que puede ser incluso un problema a la hora del R cuadrada y a la hora de la colinealidad, de la correlación, cuando veamos la linealidad entre una y otra. Vamos a ver. Entonces, en cambio, fíjense, para capacidad de orden dice que también se cumple la normalidad, 0.087. En todas las demás se cumplen, creo que nada más es ahí, ¿no? Todas se cumplen menos en esa. Ajá, menos en esa, exactamente. En todas se cumple 0.87, 0.69, 0.52. Bueno, pero es buena, es 0.09, es casi 0.1. 0.1 es casi el 99%. Está bien. Y bueno, aquí se ve capacidad de orden, se ve con imaginación la normalidad. Avanzo. No muestra ningún p-valor, ningún valor extremo. La parte de coeficiente intelectual, miren, igual es normal, exacto, un valor central. Yo no sé cuál es el coeficiente intelectual, bueno, es que depende de la edad también, Sigo observando acá. Miren, aquí está el problema. Hay alguien con un coeficiente intelectual que dice que está muy abajo, el caso 40. Déjenme ver la base de datos. ¿Cuál será ese del caso 40? ¿Cuánto estará reportando? Déjenme ir rápido a los datos. El caso 40. Busco acá y aquí está 40. Tiene un coeficiente total de 53. Muy bajo comparado con el grupo que estamos observando. Porque el grupo que estamos observando va arriba de 60 y tantos. Y acá tiene apenas 50 y tantos. Entonces, ese valor, habría que observar qué características tiene ese estudiante, ese alumno, y ver si a lo mejor no contestó bien, o a lo mejor la lectura que le hicieron de las métricas no era el mejor momento, porque también esa es otra cosa. ¿En qué momento le toman la lectura con este instrumento? Y puede ser una persona con alguna discapacidad leve cognitiva. Exactamente. No ha sido detectado. Si son datos de nivel superior, no ha sido detectado porque la discapacidad es leve, puede ir escalando los grados, pero en una prueba de este tipo ahí sale. Pero entonces yo sacaría este muchacho o este estudiante, este niño, bueno, son niños, lo saco y le hago quizás algo más de otro test, o lo analizo, o veo el expediente, o le pregunto a sus padres, o veo la información que tenga, y a lo mejor sea eso, ¿no? Alguien que tenga algún problema, quizás superado incluso, o que haya llevado terapia o algo así, y que quizás por eso no está a nivel de los demás en esas métricas. Sí, porque el promedio normal es de 90 a 100. Se iba a preguntarle si alguien sabía cuál es el orden más o menos. Más o menos, o sea, el promedio normal de la media es de 90 a 109. Sé que arriba de 110 a 120 se le considera normal alto. Y arriba de 120 ya es un coeficiente intelectual muy, muy alto. Un genio, ya, ok, perfecto. Pero perfecto. Si este alumno está sacando 50, está muy abajo, muy abajo de normal que es 90. Entonces, fíjense, ahí tenemos ya un criterio de exclusión. Pudiéramos prescindir de ese dato, y seguramente mejoraría la correlación o el ajuste, que vamos a ver más adelante. Vamos a avanzar. Esta fue la parte de, ahora, esta es la que nos interesa, rendimiento escolar. Vean cómo la de rendimiento escolar, muchachos, que es la que nos interesa,
mostró una normalidad apenas suficiente de 0.009, cercano a 0.1, pero vean qué pasa, hay información muy concentrada ahí en la parte de como de punto 70, 80, quizás 75, pero miren, es lo que decíamos, ven este valor de 1.50, jala toda la, imagino que eso es lo que provoca un poco de problemas, porque ahí hay un hueco y crea como si fuera otro valor. Pero vamos a seguir viendo abajo con esta que nos interesa. Miren, aquí se desprenda precisamente ese valor. Claro. Ahí va a salir seguramente un ahí está, miren. Ahí está, en rendimiento escolar tenemos esos valores que pueden considerarse valores atípicos, valores extremos o outliers. Y como decía aquí Dina y Jordan, habría que analizar caso por caso para ver si son sujetos de exclusión o si son parte de la misma población que reporta esos valores de manera natural. Pero ya aquí tenemos un gran hallazgo al tener ya varios casos en cuanto a rendimiento escolar. Hay muchachos que están muy arriba, y muchachos que están muy abajo. Entonces, pero bueno, acuérdense que la normalidad es deseable, es suficiente pero no necesaria, así que tranquilo, vamos a ver si mejoramos con la correlación y prácticamente con el ajuste. Vean en creatividad, muchachos, también ahí aparece algo interesante. De hecho aquí también lo reportó normal, pero vamos a ver si no se escapa alguno. No, parece que en creatividad todos están más o menos de manera estándar, ¿sí? Miren, muy cuadrados. Perfecto, hasta ahí todo bien, perfecto. Vamos ahora con la correlación, muchachos. Ya vimos los gráficos, ya vimos el primer acercamiento de la normalidad y distribución de la información, que más que nada que es detectar, muchachos, donde hay datos, donde hay casos que hay que extraer y analizar de manera particular, o dejarlos ahí en caso de que fuera, digamos, algo que se tiene que considerar. Pero igual como ya ustedes conocen, seguramente los expertos conocen, como decían hace rato, un coeficiente intelectual de tanto no es digamos parte de este estudio. Una creatividad incluso de 0 debería eliminarse, porque no está aportando o no incide. En fin, ya sería un trabajo colegiado con el cual se estarían excluyendo o justificando la permanencia en el grupo. Bien, vamos entonces ahora. La doctora Dina mencionaba eso, que a lo mejor hay otras cosas que no se tomaron en cuenta en algunos alumnos, y a lo mejor ese alumno, como bien lo decía la doctora, a lo mejor tenía algún problemita, un retraso, y claro, no se cuenta, y por eso quizá están saliendo como valores extremos. Claro. Pero también yo veo otra cosa, y también así le comento a Dina, hay que ver, Dina, ahí en la información que tienes, que estás analizando, a ver si no tanto que se debe a un problema del sujeto de estudio, sino de la lectura que se tomó. Hay que ver si no fue en un mal momento, no fue en un mal calibrado el instrumento, o alguna condición que nos dio una lectura o muy alta o muy baja. Al coeficiente intelectual. Por ejemplo, coeficiente intelectual, sí. Pudo ser también que llegara tarde a la prueba y no alcanzó a contestar, porque exacto. Por ejemplo, cuando se aplican ese tipo de pruebas, se marca la hora de inicio y la hora de fin, y todos inician a una misma hora y tienen a partir de ahí cierto tiempo para responder. Claro. Entonces, pudo ser que también llegara tarde a la prueba. Por la condición del mismo muchacho, cómo estaba en ese momento, a lo mejor venía con broncas o apurado o estresado, no va a responder de la misma manera. Pero como decía Jordan, es mucha la diferencia. Bueno, sí, 50, 90 y es mucho. Sí, está muy alejado, tiene razón, por muy por muy estresado o lo que sea, debiera tener un mínimo de estabilidad con los demás. Bueno, vamos a ver la correlación, que es la parte que nos motiva en términos de ver qué tanto se correlacionan y si tiene sentido la regresión. Las ponemos todas aquí, es una bivariada, y en opciones nada más le vamos a pedir algunos valores como la media. Y de aquí Pearson, porque sigue siendo lineal, mientras no veamos otra cosa. Y una prueba de significancia de 2 colas para que sea más potente. Entonces aquí vamos. Vean, muchachos, ahí están los datos. Rápido, metámonos aquí y empecemos a observar. Observemos, ¿qué está pasando? A ver.
¿Qué está pasando? Miren, lo que nos interesa es voy a ver si lo puedo marcar, sí. Esto que estoy marcando de negro es lo que nos interesa, muchachos. Acuérdense que el rendimiento escolar es mi variable de respuesta y yo estoy acomodando mi experimento, mi estudio para ver cómo impactan las demás variables. Entonces, miren ahí ustedes. Miren, la capacidad de orden tiene una correlación de 0.236 y su p-valor es muy alto. O sea, no puede garantizar una correlación significativa. La descarta, no tiene nada que ver. Y es como veíamos ahí, ¿se acuerdan que vimos que era nada más así como muy una tendencia como estable, como muy digamos, homogénea, que pareciera que todos estaban en la misma magnitud, entonces no aportaba nada. En cambio, coeficiente intelectual, muchachos, donde veíamos como que subía, una tendencia positiva, vean lo que aparece ahí, un p-valor muy bajo, para garantizar que ese 591 es altamente significativo. Vean ahí, una correlación como del 60%, 0.59, que ya es buena. Y la otra es la de creatividad. Vean que creatividad, su correlación también es muy baja, muchachos. 0.291, un 30%. Aunque aparece de manera significativa en su p-valor porque es 0.02. O sea, a un 0.5 yo pudiera decir que sí es significativo. Pero lo que sí estoy viendo es que la capacidad de orden de plano no tiene ninguna componente asociada o ningún efecto que me diga que sí está correlacionado. O sea que un niño desordenado no se ve reflejado esa correlación con el rendimiento escolar. No le digo de estos físicos, de estos chamacos estudiantes que eran de lo más arrapastrosos y desordenados, y resulta que fueron muchachos brillantes que terminaron la carrera en 3 años y medio y se fueron a estudiar ya. Son muy buenos esos chamacos. 5 mugrosos ahí, pero muy buenos los condenados. No llevaban ni en qué anotar, unos pedazos de libretas que traían. Pues yo le decía, y tus apuntes, revísalo. Y ya nada más se rascaban la cabeza, no me acordaba ese. Y ya empezaba a deducir fórmulas en el pizarrón. No, increíble esos chamacos. Y no eran nada ordenados. Entonces, pero igual aquí se refleja que, fíjense, la capacidad de orden no es una característica o no es una cualidad, ajá, que agregue, que abone, que impacte favorablemente en el rendimiento escolar. Bueno, no aporta ni favorable ni desfavorable. Bueno, sí, ajá, parecía, exacto, como que ni ayuda ni estorba. Ok, perfecto, esa es la palabra, se mantiene de manera homogénea, no hay bronca. Las que sí están aportando son coeficientes. Bueno, a ver. Aquí mi observación sería que estos métodos que están aplicando no estimulan esa capacidad de orden. Excelente. Para que impacte el rendimiento escolar. Excelente. Pero estos métodos que están aplicando con estos niños sí logra una buena estimulación en la creatividad que se ve reflejada en estos valores que tenemos aquí de correlación bastante significativos, pero en la capacidad de orden. Y me metí a leer un poquito sobre la capacidad de orden y no tiene que ver tanto que sean ordenados, sino tiene que ver con esa capacidad de análisis, de síntesis, de manejo de la información. Con eso tiene que ver esa capacidad de orden, y no tanto que se peinen bien. Que se bañen. Okay. Gracias. Pero fíjense que interesante lo que comentaban, porque no perdamos de vista, no generalicemos. Qué bueno que nos ancla, nos ubica. Es un estudio muy particular. Habría que indagar exactamente qué cosa es lo que están probando, y a lo mejor para esa particularidad, para ese tipo de escuela, para ese tipo de niños, para ese tipo de educación, de esa cultura, de ese país, lo que sea, en particular las que están abonando de manera decisiva, de manera, digamos, directa, es la de coeficiente intelectual y la de creatividad. Y eso seguramente dará pauta para que este grupo de expertos publique, reporte y cree de alguna manera sugerencias, medidas, algunas acciones de mejoras asociadas a que esos niños
se les estimule de alguna manera más la creatividad, se les ayude a que eleve su coeficiente intelectual como una parte, digamos, que agregue valor a su rendimiento escolar. Alguna actividad, digamos, extra a los niños, alguna actividad lúdica asociada a creatividad y que motive al coeficiente intelectual, dentro de otra actividad que pudiera ser una hora de esparcimiento, una hora de actividad, digamos, de relajamiento. Pero qué interesante, dimensionemos entonces el tiempo y no generalicemos, porque ya estaba yo aquí satanizando a mis muchachos de física. Pero muy buenos, yo quedé sorprendido con esos chicos, muy sorprendido. Muy bien, avancemos. De hecho, nos acabamos el programa de la materia y nos metimos a la siguiente materia. Ya no hallaba yo qué darles. Ya no había manera de pararlo. Muy bueno. Ecuaciones diferenciales les daba yo. Muy bien, vamos con otra parte, con otro componente de este procedimiento. Cuando vimos los gráficos, ya advertimos como que me iba a jalar la capacidad de orden y como que la creatividad apenas, ya que estamos observando algo, estamos viendo algunos casos especiales que pudieran ya generar una medida de observar caso por caso, o en la misma base de datos. Si yo tuviera todo el expediente, muchachos, en la base de datos, hago como un querying ahí, busco, y digo el caso, fulanito de tal, y empiezo a ver, tiene antecedentes de terapia, no sé qué, tiene antecedentes de esto, viene de padres que tienen esta situación también, y entonces lo puedo excluir. Y ya trabajo con mi base de datos más compacta, de mejor estructura. Pero por eso les comentaba, muchachos, la base de datos que ustedes construyan, métanle todo, hay espacio en el software, la hora, el día, quién lo hizo, qué temperatura había en el ambiente, en qué camioneta se fueron, quién era el chofer, todo pongan. La hora del día que tomaron esa muestra, que hicieron esa entrevista, el fulano incluso cómo venía, hasta las características también emocionales o las características con las que te está contestando, también